Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo que este jueves empieza por los daños causados por Rusia en las infraestructuras portuarias ucranianas. Daños que se suman a los bombardeos nocturnos que Rusia ha recrudecido también a poblaciones como Mykolaiv en la misma madrugada de este jueves. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, que hizo de mediador para conseguir el ahora roto acuerdo de exportación de cereales, dice que no ha perdido la esperanza en rehabilitarlo. Pero por el momento está cortado el flujo de grano por sanciones y por la amenaza explícita rusa que ha advertido del riesgo que corren los buques que se aventuren a zarpar. Paradójicamente, el presidente ruso Vladimir Putin, que tenía como meta que Rusia no quedara arrumbada como un estado asiático esquinado, queda aislado hasta el punto de no poder acudir en agosto a la cumbre del Foro de los Países Emergentes BRICS en Sudáfrica, por miedo a ser detenido por crímenes de guerra. Pero si nos siguen unos momentos podrán ver bastantes cosas más, entre otras las protestas en Lima, cerca del Congreso peruano, que han dejado varios heridos por la intervención policial, en unas manifestaciones que se extienden por gran parte de Perú. La esperanza expresada por el presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre un acuerdo Mercosur-Unión Europea, la quema de la embajada de Suecia en Bagdad, sin que fuera impedida por la policía iraquí. Los islamistas respondían a la quema de un ejemplar del Corán en Estocolmo, provocación o ejercicio de la libertad de expresión que está previsto que se repita de nuevo este mismo jueves en la capital sueca. Y además las habituales tensiones entre las dos Coreas con Estados Unidos de por medio, la llamada barcaza de la vergüenza, una especie de cárcel flotante para solicitantes de asilo en la isla británica de Portland y un tiroteo en la capital neozelandesa con 3 muertes a las pocas horas de la ceremonia de inauguración y posterior partido del Mundial de Fútbol Femenino. Acompáñenos ahora para ver las claves del día en unos minutos. Odessa y Mykolaiv bajo fuego ruso por tercera noche consecutiva, mientras se discute la renovación del acuerdo del grano en el Mar Negro. En Irak, cientos de manifestantes asaltan e incendian la embajada sueca en Bagdad en protesta por la quema de ejemplares del Corán. Los partidos tradicionales españoles se beneficiarán en estos comicios de las crisis que afectan a los partidos que nacieron de la indignación, Podemos y Ciudadanos. Lula da Silva cree que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podría cerrarse antes de finales de año. El presidente surcoreano subió a bordo de un submarino estadounidense con capacidad nuclear para mandar un mensaje disuasorio a Corea del Norte. Un tiroteo en Auckland, Nueva Zelanda, deja 3 muertos y 6 heridos horas antes de la inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. Rusia ataca por tercera noche consecutiva el sur de Ucrania en Odessa y Mykolaiv con una veintena de misiles de crucero y drones dirigidos contra puertos, muelles e instalaciones civiles tras la retirada de Moscú del acuerdo del grano. El último ataque en Mykolaiv en zonas residenciales ha dejado al menos 18 heridos, entre ellos 5 niños, mientras un nuevo ataque ucraniano con drones contra Crimea ha causado este jueves la muerte de un adolescente y daños en 4 edificios administrativos. Aunque Moscú insiste en que su objetivo es destruir instalaciones militares, Ucrania acusa a Rusia de torpedear infraestructuras de exportación de grano, como las del silo en el puerto de Chornomorsk, mientras se discuten las condiciones para la renovación del acuerdo. Первое – это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки. Второе – должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий. Rusia ha advertido que cualquier barco que vaya a puertos ucranianos será considerado un potencial objetivo militar. Los Dragones de Transcarpacia. Así se llama un batallón de voluntarios húngaros que combaten en el este de Ucrania. El 23 de octubre de 2022 se publicó un vídeo en Facebook. Se ve a los primeros soldados húngaros en entrar en el pueblo de Ambarne, cerca de la frontera entre Ucrania y Rusia, sosteniendo una bandera ucraniana y otra húngara con un agujero, símbolo de la fallida revolución húngara de 1956. Un grupo de húngaros que vio este vídeo decidió ayudar al batallón de defensa independiente del ejército ucraniano.
ucraniano llamado Dragones de Transcarpacia, aportándoles material. Nagyon sok elektromos energiát igényel ugye egy modern háború, tehát nagyon sok akkumulátort vittünk ki nekik, nagyméretű ipari akkumulátorokat, 8 kilós dögöket, de nagyon sok zsebbe rakható, kisebb méretű, de nagy kapacitású akkumulátort is, drónokat, polgári éjjellátókészülékeket, távolságmérőket, vittünk ki télen például speciális meleg polárfelsőket, hegymászózóknikat, Himalájában használt hegymászózóknikat. Su iniciativa ha recaudado hasta ahora unos 300.000 euros. Están también en contacto con el profesor Ferenc Sándor, que lucha en la unidad y al mismo tiempo sigue dando clases virtuales en las trincheras. El presidente ruso Vladimir Putin no acudirá este año a Sudáfrica para la cumbre de los BRICS. Así lo ha confirmado la administración del líder sudafricano Cyril Ramaphosa. Si Putin abandona suelo ruso, podría enfrentarse a una orden de detención en su contra interpuesta por la Corte Penal Internacional. Ramaphosa dijo que Moscú dejó claro que si el presidente ruso es arrestado en Sudáfrica, significaría una declaración de guerra. La cumbre de Johannesburgo está prevista para finales de agosto. La orden de detención contra Putin fue emitida en marzo. En ese momento ya hubo especulaciones sobre la posible ausencia del mandatario ruso. Putin está reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania. Moscú niega las acusaciones y ha emitido una orden de detención contra el fiscal de la Corte, acusándole de persecución criminal de una persona inocente. En Irak, cientos de manifestantes asaltan e incendian la embajada sueca en Bagdad en protesta por la esperada quema de ejemplares del Corán. Los manifestantes religiosos arrojaron antorchas dentro de la legación sueca en respuesta a una quema del libro sagrado de los musulmanes autorizada en Estocolmo a finales de junio. La policía local dispersó a la multitud con ráfagas de agua y, según la Cancillería sueca, el personal de la embajada está a salvo. Las autoridades iraquíes han condenado los actos contra la sede diplomática europea. Pero la situación permanece tensa, pues para este jueves la policía sueca ha otorgado un nuevo permiso y se prevé que haya otra quema del Corán y de la bandera iraquí en las inmediaciones de la embajada de Irak en Estocolmo. En la manifestación tienen previsto participar 2 personas. Una de ellas es la misma que prendió fuego a un Corán frente a una mezquita de Estocolmo el pasado mes de junio. Aumentan las protestas contra el gobierno peruano. La jornada de movilizaciones antigubernamentales en Perú concluyó con 8 heridos y 6 detenidos. La manifestación más importante contra la presidenta Dina Boluarte llegó en Lima hasta los exteriores del Congreso peruano. Intervinieron organizaciones sindicales, sociales, grupos de estudiantes, activistas y partidos de izquierda. Mientras, los enfrentamientos con la policía aumentaron en una serie de protestas que se extendieron por gran parte de Perú. Las acciones colectivas de protesta se llevaron a cabo este miércoles en 64 provincias, con movilizaciones y bloqueos. Este domingo hay elecciones generales en España, como les hemos venido informando. En la noche del miércoles se produjo el debate final en la televisión pública española, en el que no quiso estar presente el principal candidato de la derecha y líder de la oposición al presidente Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. Pero los resultados no afectarán solo a los españoles, sino al papel de España dentro de la Unión Europea y en el concierto internacional en aspectos como la lucha contra el cambio climático. Todo dependerá del peso de votos que obtenga la extrema derecha para aplicar políticas de reducción de impuestos, negacionismos del cambio climático en la senda de Trump o Bolsonaro o en medidas que debiliten a la Unión Europea. Podremos ver si España sigue la senda de Suecia, Finlandia o Hungría. De todo ello pueden ustedes sacar conclusiones tras ver los datos y opiniones recogidos en los reportajes que nos ofrecen ahora Jaime Velázquez y Juan Carlos de Santos. Iba a ser el broche de oro a su mandato, la presidencia de turno del Consejo Europeo del presidente del gobierno español con más proyección exterior de los últimos años. Pero la debacle en los comicios locales en España llevó a Pedro Sánchez a convocar elecciones anticipadas, una presidencia en la que tanto España como la UE habían puesto grandes expectativas. Desde el punto de vista de las instituciones europeas, la convocatoria electoral del 23 de julio sentó como un jarro de agua fría.
Desde Bruselas se siguen muy de cerca las elecciones que se disputan el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el Partido Popular de Núñez Feijóo. La mayor preocupación, la entrada de la ultraderecha de Vox en el gobierno, que podría acercar a España a tesis más cercanas a las de Polonia, Hungría o la Italia de Giorgia Meloni. Eso podría, de alguna forma, generar cierta alarma en algunos de los equilibrios que hay ahora mismo en Bruselas. Dicho esto, es cierto que los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, han dejado fuera de la campaña electoral todo aquello que tiene que ver con Bruselas y con la Unión Europea. Es decir, podemos decir que a grandes rasgos están de acuerdo, hay sintonía. Sobre la mesa acuerdos tan importantes como la política migratoria o la transición ecológica. Hay un discurso con evocaciones negacionistas que está muy bien para intentar hacer un ejercicio de populismo electoral, pero que desde el punto de vista de la policy y no de la politics son inaplicables. En otras materias, como puede ser el debate sobre la migración, yo creo que el Partido Popular haría mal si intenta hacer concesiones en materias que son muy sensibles. Sin mayorías absolutas a la vista, las últimas encuestas apuntan a que la presidencia del Gobierno de España se decidirá por un puñado de escaños el próximo domingo 23 de julio. Será una noche de infarto también en Bruselas. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. En las elecciones generales de España, los expertos prevén un gran número de votos para los dos grandes partidos tradicionales, algo impensable en otros países de Europa donde hay una mayor división. Según los expertos, hay varias razones. Una es la crisis de las formaciones que nacieron de la indignación, Ciudadanos y Podemos. Ninguna de estas marcas está en las papeletas. Los ciudadanos están cansados de unos proyectos que nacieron con muchísimas grandes esperanzas y que se han revelado un blef. Para ambos partidos, la piedra en el camino siempre ha sido la ley electoral española, que da más peso a los votos de las provincias donde la elección suele ser más tradicional. Dándole mucho peso a estas circunscripciones pequeñas y medianas de las que siempre hablamos, donde en función de su población pues tendrían una representación más minoritaria de lo que tienen, ¿no? Y tienen un gran peso en las decisiones. Hace que los votos en las regiones más urbanas tengan menos poder. Han sido más partidos urbanos que no partidos rurales, porque evidentemente en las ciudades para ellos ha sido más fácil instalarse. Mientras que, según los expertos, Ciudadanos desaparece por una mala estrategia de posicionarse a la derecha, la crisis de Podemos y su urgente unión a Sumar está más relacionada con su participación dentro del gobierno. Nadie puede negar que ha tenido éxitos, incluso a nivel económico, pero también es verdad que ha sido una coalición de gobierno marcada por muchísimas diferencias entre los partidos principales y luego que ha tenido que tener también acuerdos con los independentistas, con Bildu, con una serie de fuerzas políticas que en España sigue sin gustar mucho. Además, otros factores quizá inesperados también han beneficiado al PSOE y al PP. Con la pandemia, incluso con la guerra de Ucrania, pues como has visto, ahí se ha intentado también desde Europa, por supuesto, dar una salida menos radical que afecte a los ciudadanos y a la clase media de lo que se hizo en 2008, ¿no? Entonces eso también, bueno, pues ha sido un escenario diferente para que también los partidos tradicionales puedan consolidarse. Estamos volviendo al voto útil. Yo personalmente creo que están buscando la solución que a ellos le parezca la menos mala. La gran barcaza Vivi Stockholm ha atracado aquí en la pequeña isla de Portland, frente a la costa jurásica del sur de Inglaterra. Pronto se convertirá en el hogar de 500 varones adultos solicitantes de asilo, dentro del plan del gobierno británico de reducir la presión sobre el sistema de acogida de refugiados. La policía ha escuchado la opinión de los habitantes de la zona. Do you think it makes sense to put migrants on barges? Potentially, yes. If they've got to be detained somewhere, then yeah, that's got to be done. It's completely inhumane. I don't understand why we're doing that. I think it's appalling, actually. And yeah, I feel quite ashamed of our country treating people like that. I obviously feel sorry for them because they've come from a country that obviously has problems, but
we have problems in our own country as well at the moment. We would prefer to see more dignity, more humanity, more respect by housing people and on land. Una alternativa al protocolo actual y una medida de ahorro. El ejecutivo de Rishi Sunak piensa reducir el gasto al dejar de hospedar en hoteles a quienes pidan el estatus de refugiado. Sin embargo, parece difícil que el plan pueda replicarse en otros lugares. Según los informes, los propietarios de los puertos de Liverpool y Edimburgo se negaron a permitir que atracaran 2 barcos preparados para albergar a 1000 solicitantes de asilo. Los barcos fueron devueltos a sus dueños. There are other strongly held local concerns, and they are that this harbour, which is tightly monitored in terms of who has permission to come in and out, will stand to act as a makeshift prison for those on board the barge inside this port. It's completely barred, it's got a security door, you know, we can't get around the island because we can't get around that part of the port. I don't see how they're essentially free. It just seems a very odd state of affairs, really. I mean, it seems like a prison to me. La nave tiene 3 pisos y el tamaño de un estadio de fútbol. Según el gobierno, está diseñada para ser autosuficiente y minimizar el impacto en la comunidad local. Lula da Silva ha alertado contra el proteccionismo europeo. El presidente de Brasil cree que la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur debería producirse antes de finales de año. No obstante, pide una asociación entre iguales, como se ha acordado en la recién finalizada Cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Pero consciente de las críticas al modelo agroindustrial sudamericano, Lula da Silva ha dejado claro que el proteccionismo no puede desmontarse desde un solo lado. França é muito ciosa da proteção dos seus produtos agrícolas, da sua pequena e média agricultura, do seu frango, da sua verdura, do seu queijo, do seu leite, do seu vinho. Sabe? Então, da mesma forma que a França tem essa primazia de defender a unhas e dentes o seu patrimônio produtivo, nós temos o interesse de defender o nosso. A riqueza da negociación es que alguien tiene que ceder. En febrero, la Unión Europea envió una carta con nuevas exigencias sobre la preservación medioambiental de la selva amazónica. Es decir, un nuevo obstáculo para el acuerdo con el bloque formado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Cuáles serían los puntos centrais para o Brasil nessa carta? Veja, primeiro que nós não aceitamos a Carta Adicional da União Europeia. É impossível você imaginar que entre parceiros históricos como nós, alguém faça uma carta com ameaça. Nós não temos problema, nós fizemos uma carta-resposta e achamos que a União Europeia vai concordar tranquilamente con nuestra respuesta. La posición latinoamericana sobre la guerra en Ucrania también ha sido uno de los temas de la cumbre, donde Lula ha insistido en la necesidad de trabajar rápidamente hacia un alto el fuego y ha ofrecido de nuevo su mediación. Nem o Zelensky nem o Putin querem falar em paz, porque cada pensa que vai ganhar. Ou seja, mas está havendo cansaço. O mundo começa a cansar. Os países começam a cansar. Então vai chegar um momento em que vai ter paz. E aí vai ter que ter um grupo de países capaz de conversar con Rusia y conversar con Ucrania. Tras largas horas de negociación, la declaración final de la Cumbre Unión Europea-Latinoamérica ha dejado al descubierto el distinto enfoque del conflicto en ambos lados del Atlántico. Finalmente, los países solo pudieron acordar una débil declaración que hace referencia a la guerra contra Ucrania, sin mencionar siquiera a Rusia y sin el apoyo de Nicaragua. Belgrado es una de las varias ciudades de los Balcanes que se han visto afectadas por poderosas tormentas tras días de temperaturas muy elevadas. Las ráfagas de viento derribaron las líneas eléctricas, dejando áreas sin electricidad y el aeropuerto se cerró temporalmente. En Croacia, la tormenta oscureció repentinamente el cielo y trajo una lluvia cegadora, inundaciones repentinas y fuertes vientos. El temporal interrumpió el transporte de la ciudad, provocó cortes de energía y dejó las calles bloqueadas con árboles caídos. Los servicios de emergencia de Zagreb recibieron cientos de llamadas de ayuda al mismo tiempo y tuvieron que pedir paciencia a sus ciudadanos.
En Eslovenia, las autoridades dijeron que decenas de miles de personas se quedaron sin electricidad y decenas de campistas fueron evacuados cuando los fuertes vientos volcaron sus tiendas. En toda la región, las tormentas han dejado el caos y decenas de heridos, con techos arrancados, árboles caídos y edificios dañados. En Grecia, tercer día consecutivo de lucha contra los incendios forestales. Las altas temperaturas y los fuertes vientos de hasta 60 km por hora no ayudan a extinguir los declarados en Ática, Corintia y la isla de Rodas. Los dos grandes focos al oeste de Atenas han arrasado desde el lunes miles de hectáreas de bosque y decenas de viviendas. Unos 250 bomberos con 75 vehículos, 9 aviones y 11 helicópteros trabajan para contener las llamas en la zona. El fuego calcina también el centro de la isla de Rodas, donde este miércoles han tenido que ser evacuados varios pueblos y un hotel. En Ática, las llamas han dejado escombros y desesperación en el ánimo de los propietarios de las viviendas afectadas. Τόσες μέρες καίει, εντάξει δεν υπήρχαν μέσα να πεις να προχωρήσουν στην κατάσβεση εύκολα, την αφήσανε πιστεύω εγώ. Πέρασε με στον οικισμό, καεί και το σπίτι εδώ κάτω, γίνανε κάποιες ζημιές. Εμείς, εντάξει, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε κάτι σοβαρό, αλλά άλλοι συνάνθρωποι μας είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Όπως βλέπετε έχουν καεί τα πάντα, έχουν καεί σπίτια. Η πυροσβεστική, ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και βλέπετε αυτή την κατάσταση. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήρθε το μεσημέρι προς απόγευμα και ένα ελικόπτερο πέταξε μόνο, το οποίο μία ρήψη. A través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia e Italia han enviado 4 aviones cisterna. A partir de este jueves llegarán bomberos y vehículos de Rumanía, Eslovaquia y Polonia. Un tiroteo en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda, deja 3 muertos y 6 heridos, 3 de ellos graves, horas antes de la inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. El suceso se produjo en un edificio del centro de la ciudad. El atacante fue abatido cuando se atrincheró en el hueco del ascensor de la última planta. De los 6 heridos, uno de ellos es un policía. El primer ministro Chris Hipkins ha afirmado que no existe una amenaza para la seguridad nacional y que el torneo se desarrollará según lo previsto. The offender was armed with a pump-action shotgun. He moved through the building site, discharging the firearm as he went. Upon reaching the upper levels of the building, the man contained himself in an elevator. Shots were fired and he was located a short time later. El tiroteo, que ocurrió cerca del hotel donde se hospedaba la selección noruega, coincide con el partido inaugural del Mundial Femenino de Fútbol de Nueva Zelanda y Australia, en el que por primera vez en la historia competirán un total de 32 selecciones nacionales femeninas. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Si hay alguna noticia en especial que quieran ver cómo evoluciona, pueden seguirla en el canal de televisión, en nuestra página web o en las redes sociales. Pueden también suscribirse en YouTube para recibir notificaciones. Ahora les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva hasta París, a uno de esos sitios en donde nunca hemos estado pero al que siempre volvemos. No es la capital francesa, sino el Titanic. Podrán ver los detalles de una exposición. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.